Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que ustedes vean este programa. Muchos me preguntan qué relación hay entre la anestesia, el riesgo anestésico, el paciente y la cirugía. Yo quisiera, primero, antes de agotar la parte científica como tal de cada una de las especialidades, es poderles contar un poquito lo que es la seguridad. Y todos los procedimientos anestésicos y quirúrgicos dependen de la seguridad. Y la seguridad está dada en los procesos institucionales que uno debe tener. Entonces ustedes pueden ver de alguna manera que estos pacientes, o cuando un paciente se va a someter a un procedimiento quirúrgico, deben existir en la institución mínimo 5 procesos claves. El primero, y obvio, pues debe existir una indicación quirúrgica determinada por un médico especialista en la especialidad quirúrgica, perdón la redundancia. Entonces, si me va a operar el cirujano general, me debe ver el cirujano general. Si me va a operar el cirujano estético, me debe ver el estético. Si me van a operar el corazón, el cirujano del corazón. Una vez existe esa indicación quirúrgica por un profesional calificado, se genera la orden de cirugía. Con esa orden de cirugía, el paciente asiste a la valoración por el anestesiólogo. Muchos se asustan y dicen es que la anestesia es riesgosa. No, los riesgos son riesgos completamente transversales. Riesgos de la cirugía, riesgos de la anestesia, riesgos de la recuperación. Cuando uno va a la consulta con el anestesiólogo debe claramente conocer muy bien los antecedentes del paciente. Hay clasificaciones de acuerdo a los antecedentes del paciente, clasificaciones de riesgo. No es lo mismo ser un paciente con antecedentes de diabetes, hipertensión o alguna enfermedad importante que ser un paciente que no tiene ningún antecedente. Esa situación o ese historial médico hace que los pacientes con ciertas enfermedades que nosotros llamamos comorbilidades tengan de alguna manera la posibilidad de contar o de tener un ligero mayor riesgo que el paciente sano. Entonces, eso tiene. Pero el anestesiólogo no solo establece ese día el número de sus enfermedades, sino que asimismo hay riesgos dependiendo de las cirugías. No es lo mismo una cirugía del corazón, no es lo mismo una cirugía estética múltiple. ¿Sí? Múltiple me refiero a que le hagan varios procedimientos en un solo acto de cirugía. No es lo mismo una cirugía, por decir algo, ortopédica menor, como pueden ser los juanetes o túnel del carpo, por poner dos ejemplos pequeños, desde el punto de vista de riesgo. Porque es que las otras cirugías o las cirugías de mayor riesgo, como las de corazón y estéticas, y cirugía gastrointestinal mayor y cirugía de neurocirugía, pues acarrean una serie de dificultades mayores con respecto a las cirugías de menor riesgo. Entonces el anestesiólogo ese día, que debe ser un profesional de anestesia, hace ese análisis y junta todas estas situaciones de sus antecedentes y la cirugía y la recuperación posterior de la misma para establecer un plan anestésico y establecer un posible riesgo que se pueda presentar. Y de ahí también salen las determinaciones para la cirugía. Si el paciente, por ejemplo, requiere contar con una vigilancia en cuidado intensivo en el posoperatorio, o debe requerir transfusión de sangre en una alta probabilidad, o debe requerir un manejo especializado durante sus primeros 2 días posoperatorios en el piso. Bueno, establece un plan posoperatorio y los requerimientos que va a necesitar dentro de la cirugía. Entonces, fíjense lo importante. Vengo del especialista, voy al anestesiólogo y ahí se establece un plan químico. Y ahora viene la parte de la institución. Uno debe hacer las cirugías en una institución que cuente con los procesos mínimos de seguridad que debe tener una cirugía. Y eso está desde el instrumental quirúrgico, desde el personal calificado, que ya hablamos de dos de ellos, pero deben estar las instrumentadoras, deben estar las enfermeras, debe estar todos los requerimientos de insumos validados por los cirujanos antes de la cirugía.
Y asimismo, para la anestesia hay unos requisitos mínimos para el funcionamiento de anestesia. Una máquina de anestesia que esté certificada, unos monitores para ver el corazón, la presión arterial, la saturación de oxígeno y si se necesitan algunos otros monitores adicionales. Entonces, cuando uno se va a someter a una cirugía, debe pensar muy bien todas estas cosas. La institución, los médicos que me van a operar, los médicos que me van a dar la anestesia y el resto de situaciones que van alrededor de los requerimientos que se tienen. Y yo como paciente exigiría algo que lo hacen en muchas instituciones para verificar todo esto. Y es lo que llamamos en seguridad clínica la parada de seguridad. En muchos hospitales la hacemos con el paciente despierto. Entonces el paciente se le pregunta cuántos años tiene, cómo se llama, de qué lo van a operar, si tiene lateralidad o no, si tiene la lateralidad y si está marcada esa lateralidad, si se le pregunta a los diferentes médicos, requiere sangre, está el instrumental completo, por parte de anestesia algún requerimiento, etcétera, y se cierra esa revisión del ciclo de los 3 puntos que revisamos previamente. Entonces, fíjense que yo creo que en esto es muy importante poder ir siempre a un sitio donde garanticen realmente este tipo de ciclo de seguridad, llámese la cirugía más pequeña como la cirugía más grande. Y no por ir a sitios donde no existan este tipo de cosas, y lo puedo decir de esa manera, algunos creen que porque son más asequibles desde el punto de vista de dinero, menos costosos, en esto simplemente la seguridad no tiene ningún tipo de precio y tiene o se asocia mucho a la parte de la calidad. Afortunadamente contamos en la ciudad con una gran participación de la revisión por parte de la Secretaría de Salud y el mismo Ministerio de las condiciones de habilitación para que un centro pueda ejercer o realizar este tipo de procedimientos. Yo creo que uno como paciente debe de alguna manera entender, y aquí trato de hacerles este resumen para que ustedes puedan revisar antes de su cirugía y cumplir todos estos pasos para que su procedimiento quirúrgico sea seguro. Los riesgos siempre van a existir. La idea es poder controlar al máximo su aparición, pero hay cosas que son inherentes a la salud de uno, al tipo de procedimiento y a otro tipo de situaciones. Pero la seguridad no se negocia y siempre busquen preguntarla y de alguna manera ir a los sitios que se las puedan brindar.